Doctora Carolina Corcho, aspirante a la presidencia de la República de Colombia por el Pacto Histórico, está usted en una ciudad pues bien compleja. Por un lado, la ciudad donde el entonces candidato Gustavo Petro pues no se atrevió a venir porque sabía, inteligencia le informaba que había un atentado en su contra en gestación, pero también una ciudad que la quiere mucho a usted, que la ha recibido con cariño y que votó masivamente por ese candidato que hoy es presidente de la República. ¿Cómo se siente usted en Pereira? Bueno, no, yo en Pereira me siento de local, he venido varias veces, tenemos un relacionamiento con sus organizaciones sociales, académicas, desde aquí hemos tenido foros, discusiones, escuelas, es una ciudad bastante cercana. ¿Qué puede esperar la ciudad de Pereira y el departamento de Risaralda de Carolina Corcho cuando sea la presidenta de los colombianos? Bueno, lo que puede esperar la ciudad de Pereira y el departamento es que Carolina continúen con el cambio. Y este cambio es un cambio de mediano y largo plazo. Y es un cambio que promete unas reformas que van a impactar a esta ciudad. Por ejemplo, la reforma a la salud, que la necesita esta ciudad y la necesita el país para que haya acceso a medicamentos y a servicios de salud. La reforma agraria para toda la región, este era el foco agrario más importante y económico de este país y desafortunadamente esa estructura económica cambió. Nosotros queremos generar una agroindustria en el mediano, de largo plazo que podría favorecer enormemente a toda esta región. La reforma de los servicios públicos, que es un problema también de la ciudadanía, donde hay unos abusos en las tarifas, esa es otra reforma que también favorece a la ciudadanía y por supuesto la política de seguridad y paz total, que hemos dicho, vamos a replantear la política de paz total, vamos a hacer un trabajo de seguridad ciudadana con gobernadores y alcaldes, con inteligencia y contrainteligencia, y todo eso tiene que ver con los beneficios para la ciudad de Pereira. ¿Qué no le gusta, Carolina, de la actual política de paz total del presidente Petro? Bueno, lo primero es que inicialmente hubo una apertura del gobierno importante hacia unas negociaciones que no entendieron los grupos armados. El ELN no entendió el momento histórico, las disidencias de las FARC tampoco. Yo creo que en esa política hay que tener unas líneas rojas, es que tú no te puedes sentar en un proceso de negociación cuando estén secuestrando, no se puede aceptar el secuestro, no se puede aceptar el reclutamiento de menores, el asesinato de líderes y lideresas sociales y los actos terroristas. Se puede dialogar en medio del conflicto, no necesariamente necesitamos cese al fuego. Si se hace un cese al fuego tiene que ser con mecanismos de monitoreo estrictos porque entonces aprovechan los ceses al fuego para poder hacer fortalecimiento de las actividades ilícitas y someter a nuestra ciudadanía a la violencia. Entonces vamos a hacer un tablero de control y vamos a evaluar cada uno de estos grupos diferenciadamente para ver cómo están. Y hay una cosa que beneficia a Pereira, es que yo sí creo que se tiene que avanzar en un marco jurídico de sometimiento a la justicia para bandas ligadas al narcotráfico que operan en esta ciudad y en varias ciudades del país, que tienen jóvenes reclutados al servicio del narcotráfico y que están diciendo varios de esos jefes, estamos dispuestos a entregarnos por rebaja de penas, a entregar los recursos del narcotráfico para reparar las víctimas, las comunidades, decir la verdad, hacer reparación. Entonces el país tiene que examinar eso. Carolina, hay algunas expectativas que ha tenido el pueblo pereirano y risaraldense desde tiempo atrás y que han llegado 1, 2, 3 candidatos presidenciales, se los han ofrecido, pero finalmente no sucede. Uno de ellos fue el traslado del Batallón San Mateo. Se esperaba que el Batallón San Mateo se trasladaría al municipio de La Virginia, se liberaba ese terreno y los pereiranos íbamos a contar con un parque de más de 40 hectáreas, como lo tiene Manizales, como lo tiene Bogotá y muchas ciudades del país. No se dio. ¿Qué podemos esperar de usted? ¿Podemos esperar que vamos a trasladar el batallón o por el contrario lo vamos a dejar en pleno centro de la ciudad? ¿Que vamos a tener nuestro parque? ¿Qué podemos esperar de ese? Miremos las condiciones específicas de por qué eso no pasó, porque no quisiera hacer populismo y decir que entonces para que voten por mí sí vamos a hacer el traslado. ¿Cuáles son las condiciones y qué fue lo que pasó para que eso no se diera? Por supuesto que nosotros creemos que tienen que haber parques y espacios públicos, pero tendríamos que analizarlo porque ahí también tendría que estar el gobierno local. Correcto. Entonces, planteemos específicamente el caso. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se plantea construir allí más de 4.000 viviendas, trasladarlo a La Virginia, le incautan unos bienes a un narcotraficante, se los escrituran al Ministerio de la Defensa para que allí se traslade. Pero ahora el nuevo argumento es que no hay necesidad, que no deben trasladarse
los batallones de la zona urbana a la rural. ¿Usted piensa que los batallones están mejor en las zonas urbanas? ¿Deben llevarse a la zona rural? ¿Debe la ciudad reclamar ese tipo de territorios? Bueno, los batallones generalmente están en zona urbana también en Colombia por el cruce que hay del conflicto armado, en términos de que tú tienes en las ciudades de Colombia operando grupos armados criminales. Es la misma discusión que tenemos, por ejemplo, en el tema de la policía y el tema del ejército. Si separamos la policía del ejército para que la policía haga parte del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Entonces, algunos plantean es que la policía tiene algunas funciones militares porque hay algunos grupos armados que tiene que enfrentar. Entonces, vuelvo y te digo, tendríamos que ver específicamente el caso de Pereira para poder analizar ese tema. Bueno, toquemos otro tema que nos preocupa a todos los pereiranos y los habitantes del eje cafetero. Nuestras 3 ciudades capitales están cercadas por 7 peajes considerados tal vez los más caros del país. A tan solo 2 horas, ¿sí?, encarecen el transporte y encarecen inclusive el transporte público. El presidente Petro acaba de comprometerse en Manizales a que concesión que se acaba, peajes que desaparecen. ¿Usted está dispuesta a sostener ese compromiso, habida cuenta de que en el año 2026 ya no será Petro el presidente, sino usted? Estoy completamente de acuerdo con eso es un negocio. Entregar concesiones y construcciones viales a privados para que sigan viviendo en las comunidades es un abuso, porque eso ha encarecido la vida de la ciudadanía. Entonces, en ese caso, yo sigo esa línea que dijo el presidente Gustavo Petro y se va a buscar cualquier alternativa jurídica que tengamos para que no sigan esas concesiones afectando el transporte de la gente. Finalmente, hablemos de reforma agraria. Usted lo dijo al comienzo de esta charla, le va a cargar la mano a la reforma agraria y nuestro pueblo pues es un pueblo eminentemente agrícola y agroindustrial. ¿Cómo puede beneficiarse el departamento de Risaralda y el eje cafetero de una Carolina Corcho presidente liderando la profundización de esa reforma agraria? Cambiando la vocación productiva del país. Es que es imposible que Colombia tenga millones de hectáreas acaparadas para una vaca, 40 millones de hectáreas ocupados por ganado, cuando podrían estar en 8 millones de hectáreas y el resto sería para una producción, para calmar el hambre en las ciudades e inclusive para exportar. Imagínate nosotros importando alimentos, 14 millones de toneladas, eso es inaceptable. La reforma agraria busca generar una agroindustria que va a ser muy importante en esta región para que inclusive no solamente hagamos abastecimiento de alimentos en las ciudades, sino que hagamos exportaciones y generemos una línea de desarrollo económico para el país. Carolina Corcho, candidata presidencial, seguramente muy pronto la tendremos nuevamente ya como presidente de la República y esperamos que todos esos compromisos, todas esas promesas se conviertan en la voz de una jefa del Estado. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo.